Hola chicos y chicas, hoy vamos a hablar de tres temas diferentes. Permítanme, les comparto pantalla. El primer tema a tratar, disculpen, es la ciudadanía en la Grecia antigua. El término ciudadanía proviene del vocablo latino civitas, que significa ciudad de estado. Su origen se remonta a la antigua Grecia. Las ciudades griegas llamadas polis eran espacios pequeños de gran desarrollo científico y artístico. Cada polis tenía su forma de gobierno y entre las más destacadas tenemos Atenas y Esparta, siendo Atenas la cuna de la democracia. Vamos a hablar un poco del contexto social en la antigua Grecia, ¿no? El concepto de ciudadanía era fundamental para la organización social y política, pero su alcance era muy limitado, pues a lo que conocemos hoy como ser ciudadano de un país era muy diferente en ese tiempo, pues ser ciudadano de una ciudad-estado griega significaba ser parte de una comunidad política con los derechos y deberes específicos. Pero dentro de esto, no todos los habitantes de las polis, de las ciudades griegas, podían ser considerados ciudadanos. Por ejemplo, en Atenas, los ciudadanos eran los varones hijos de padre y madre atenienses. Podían tener mucho o poco dinero y podían ser agricultores, comerciantes, soldados, nobles, gobernantes y sacerdotes, sin omitir a los profesionales. Ellos eran los encargados de tomar las decisiones políticas, como votar en la asamblea o servir en los tribunales. Aparte de eso, ellos también tenían que cumplir con ciertas responsabilidades, como el servicio militar y el pago de los impuestos. En cambio, los no ciudadanos eran las personas esclavizadas, los extranjeros y las mujeres, quienes no participaban en la política y no poseían propiedades. Estas son las dos clases sociales dentro de la ciudad ateniense. Los ciudadanos que gozaban con todos los derechos políticos y económicos y los no ciudadanos, los cuales no podían gozar de ningún derecho en sí y tenían que estar a la merced de los ciudadanos, ya que la mayoría de los no ciudadanos eran esclavos. En cambio, en Esparta, como ya les mencioné, cada polis tiene su manera de gobernar, ¿sí o no? En Esparta es muy diferente, porque Esparta era una ciudad griega ubicada en la península del Peloponeso. Se enfocaba en la formación de guerreros y la educación era gratuita. A las clases asistían hombres y mujeres para ser entrenados en la milicia. Esparta consideraba a las mujeres como igual a los hombres, debido a que las mujeres iban a ser madre de los futuros guerreros espartanos, los cuales servirían en incursiones de guerra de la ciudad espartana. Dentro de la ciudad espartana habían tres tipos de clases sociales. La primera, los que eran los espartanos o iguales, ellos eran los únicos que gozaban de los derechos políticos y económicos. Y luego le seguían los pereicos. No tenían derechos, se dedicaban a la artesanía y al comercio. Y por último, los iliotas, los cuales eran personas esclavizadas que pertenecían al Estado y trabajaban la tierra, llevando a cabo también actividades domésticas. Con eso, podemos concluir que cada polis tenía su manera de gobernar muy diferente y con respecto al concepto de ciudadanía también, porque en Atenas los ciudadanos eran aquellos que nacían de padres y madres atenienses. En cambio, en Esparta eran los espartanos o iguales. Con eso podemos concluir el primer tema. A continuación vamos a hablar del segundo tema, la ciudadanía en la Roma antigua. La civilización romana fue fundada en el año 553 a.C. Fue cuna de una gran civilización. En la República, la sociedad romana estaba dividida en tres clases sociales: la patriacia, la plebeya y la esclava. Hablemos de las clases sociales romanas. Los patriacios o patriacias eran los propietarios de tierras, casas, animales, personas esclavizadas. Ellos participaban en la política.
al ocupar los cargos más altos del gobierno y tenían los privilegios sociales, económicos, políticos, culturales y militares. Ellos eran hombres completamente libres. En cambio, la segunda clase social, que era los plebeyos, era el pueblo que estaba compuesto por pequeños comerciantes y artesanos. Ellos poco a poco fueron adquiriendo igualdad civil y política, junto con los patricios. También eran hombres considerados libres. Y por último, la clase menos favorecida, que eran las personas esclavizadas. Ellos no tenían la condición de persona, sino que se consideraban como objetos de transacción, como un florero o como un vaso. Ellos tenían un único objetivo, que era el trabajo. Bajo esta clase social se podría categorizar a los hijos que nacían de esclavos, ya que si un esclavo tenía un hijo, el hijo nacía esclavo. Y los prisioneros de guerra también eran considerados personas esclavizadas. Sobre estas personas esclavizadas, sus amos podían darles la libertad o matarlos. Ellos decidían sobre el destino de estas personas, de esta clase social. Hablemos de la ciudadanía, origen y evolución histórica en el Imperio Romano. El régimen democrático de la época republicana romana se deterioró por conflictos internos dentro de la ciudad romana, lo que hizo que los militares cobraran importancia, surgiendo así una nueva figura en la política, que es el emperador, que concentraba todos los poderes militares, religiosos, civiles y administrativos, convirtiéndose en un autócrata o dictador. El Imperio Romano se fundó después de la caída de la República Romana, en el año 29 a.C. Dentro del Imperio Romano existían dos clases sociales, muy diferentes a la República Romana, ya que en la República Romana existían tres tipos de clases, que ya les he mencionado. En cambio, en el Imperio Romano existían solo dos, los ciudadanos y los no ciudadanos. Los ciudadanos eran los varones libres que podían participar en la política, en el sacerdocio, tener propiedades, casarse y heredar propiedades. En cambio, los no ciudadanos eran los hombres libres o personas esclavizadas, libertadas. O sea, que, como les mencioné, un amo podía dar libertad a su esclavo, ¿no? Estas personas caen en la categoría de no ciudadanos. Las personas esclavizadas y las mujeres carecían de los derechos de los ciudadanos y se dedicaban a las actividades agrícolas y domésticas. Con eso podemos concluir cómo era la sociedad romana del Imperio Romano. Ahora hablemos de los derechos, origen y evolución histórica en las polis. Como ya sabemos, Esparta fue poblada por descendientes de guerreros dorios. En cambio, Atenas fue poblada por descendientes de la civilización creto-micénica. Estos orígenes son determinantes para la organización política, económica y social de estas dos ciudades o polis, ya que como ya les he explicado, Atenas es la cuna de la democracia. Debido a su descendencia creto-micénica, creó una cultura filosófica centrándose más en cultivar la mente y el cuidado de las personas, por decirlo así. En cambio, Esparta se centró más en la guerra y en el ámbito militar, ya que ellos veían como debilidad, usar lo que es la inteligencia, la mente y el diálogo. Ellos pensaban que las guerras resolvían todo tipo de problemas. Ahora hablemos de la evolución histórica de la lucha por los derechos. Como ya les he hablado, el esclavismo, que era la clase social más baja en todas las polis, fue el modelo que determinó la diferencia entre quienes tenían el poder y quienes no, siendo los poderosos los únicos portadores de los derechos. Sin embargo, en algunos lugares en donde la penosa situación de las personas esclavizadas, consideradas como objeto de explotación, pudo revertirse. Por ejemplo,
Ciro, el gran rey, rey del imperio aquemida de Persia, en el año 539 emitió un documento denominado Cilindro de Ciro, donde manifestaba su posición contrariada a la esclavitud. Siglos más tarde, en el mismo mundo árabe, en el año 590 después de Cristo, se llegó al famoso pacto de los virtuosos entre las tribus para proteger a los oprimidos y ayudar a enfrentar los injustos, cualquier fuera su posición y poder. En el año 1215, en Inglaterra, en Inglaterra, los nobles ingleses, en la Carta Magna, limitaron los poderes del rey y consiguieron participar en el poder político. En otras reivindicaciones estaba la separación de la Iglesia del Estado, el derecho de los ciudadanos libres de poseer y heredar propiedades, la protección contra el cobro excesivo por impuestos y el derecho de las viudas a volver a casarse, aún, aún así si tenían propiedades. En otros aspectos, ¿no? En el año 1626, la petición que protegía los derechos personales de los ciudadanos y sus patrimonios fue promulgada. Y en el año 1679, derechos al habeas corpus, que prohibía la detención sin orden judicial, fue promulgada. En el año 1689, la Declaración de Derechos, que congraciaba a los anteriores. O sea que el derecho que protegía los derechos de los ciudadanos y sus patrimonios y el habeas corpus fueron considerados como base de los derechos. Por último, entre el año 1632 y 1704, el inglés Locke, exponente del liberalismo, propuso que la soberanía emanaba del pueblo y que el Estado debía proteger los derechos de los ciudadanos. Debido a la Carta Magna que se firmó, ya mencionado, el poder de la monarquía cayó y el pueblo se levantó, utilizando lo que ya les mencioné, la democracia, debido a que Atenas, ciudad de la cuna de la democracia, promulgaba que el pueblo podía tener igualdad. ¿Sí o no? Con esto culminamos lo que es la presentación. Ahora vamos a repasar un poco de lo que hemos hablado, ¿no? Vamos a resumir lo que hemos hablado, ¿no? Como ya sabemos, el término ciudadanía significa ciudad de estado y su origen se remonta a la antigua Grecia. El concepto de ciudadanía variaba según la ciudad de estado, según la poli. ¿Sí o no? Ser ciudadano en Atenas eran únicamente los varones que eran de padre y madre ateniense. Como ya les he dicho, ellos podían tener mucho o poco dinero y podían ser artesanos, agricultores, comerciantes, soldados, etcétera. Los no ciudadanos dentro de Atenas eran las personas esclavizadas, los extranjeros y las mujeres. En Esparta, los ciudadanos eran los espartanos mismos y los no ciudadanos eran los pereicos y los iliotas. Ahora también hablemos un poco de la ciudadanía en la Roma antigua, pues repasemos un poco más el tema. Como ya les mencioné, l- la República Romana, fundada en el año 553, fue una gran civilización. Dentro de ella había tres clases sociales: la patriacia, la plebeya y la esclava, siendo la patriacia la que tenía los mayores derechos, siguiendo de la plebeya y por último la esclava, la cual no gozaba de ningún derecho. Como ya les he dicho, la República Romana fue desestimada, pues cayó debido a un conflicto interno y dentro de este mismo conflicto nace una figura importante, el emperador, el cual funda el Imperio Romano, en el cual
existen dos clases sociales, los ciudadanos y los no ciudadanos. Los ciudadanos eran los varones libres, que podían participar, ya saben, en la política, en el sacerdocio y tener propiedades, etcétera. Y los no ciudadanos, los cuales eran hombres libres o personas esclavizadas libertadas, las personas esclavizadas y las mujeres. Ellos carecían de los derechos de los ciudadanos, o sea que no podían participar ni en la política ni en el sacerdocio. No podían tener propiedades, casarse ni heredar nada. Ellos solo se dedicaban a las actividades agrícolas y domésticas. Otra vez repasemos un poquito más lo que es el derecho, derechos, origen y evolución histórica de las polis. Pues no, como ya les he dicho, Esparta, los espartanos descienden de los guerreros dorias y Atenas desciende de la civilización creto-miniceica. Estos orígenes fueron determinantes para que cada ciudad estado griega pueda desarrollarse y tener su particularidad, porque Esparta era una ciudad que estaba de estado completamente en guerra, o sea, que se dedicaba solamente a crear guerreros para participar en guerras. Su economía se movía y se mediaba en las guerras en las que participaba. En cambio, Atenas era muy diferente. Atenas era una ciudad de filósofos. Por ejemplo, Platón nace en Atenas. Platón nace en Atenas. Ahora, como ya saben, ya les he dicho, la evolución histórica de la lucha por los derechos, pues no, el esclavismo fue un modelo que determinó muchos años en la civilización humana. Fue un acto que se practicó mucho, por mucho tiempo, pero en varios lugares hubo una diferencia, ¿ya? Por ejemplo, Inglaterra, en 1215, como les digo, hubo la firma de la Carta Magna, la cual limitaba el poder de la monarquía, ya que la monarquía y la nobleza eran los únicos que se consideraban como seres de privilegio. Y el pueblo eran, por decirlo así, esclavos. Ahora, con esto ya hablado, vamos a detallar lo que es la actividad, la tarea. Para desarrollar la actividad o tarea, tienen que tomar en cuenta los 6 puntos a tratar. La visualización completa de esta clase. La toma en notas de esta clase mediante el transcurso de la clase. Tienen que tomar nota. La revisión activa de la clase grabada para que puedan aumentar un poco más su conocimiento. Si es necesario pausar esta clase mediante su aprendizaje para que puedan reflexionar sobre los puntos importantes o investigar un poco más el tema, es muy bien recibido. Una comprensión profunda les va a ayudar mucho más a desarrollar y responder las preguntas de la tarea. Una participación reflexiva y por último pueden consultar, como ya les he mencionado, recursos adicionales, los que les puedan ayudar a comprender un poco más el tema y o si quieren investigar un poquito más y enriquecer su conocimiento, pueden hacerlo. Por último, las tareas son en las siguientes preguntas. Tienen que elegir entre las tres preguntas de aquí la opción correcta. ¿Quiénes eran considerados ciudadanos en la antigua Grecia? ¿Qué ciudad griega se enfocaba en la formación de guerreros? ¿Qué figura política surgió en el Imperio Romano concentrando todos los poderes? Y las dos últimas preguntas, que son preguntas que ustedes tienen que responder en base a lo que han escuchado y aprendido en esta clase. En un párrafo, ¿quiénes podían ser considerados ciudadanos en la antigua Grecia y qué derechos tenían? ¿Cuál de los temas hablados llamó más su atención y cómo podrías explicarlo con tus propias palabras? Pueden desarrollar las actividades mediante la clase, como ya les he mencionado, para que puedan profundizar más los temas. Si desean, pueden investigar aparte.
Con eso damos por culminado la explicación de la clase y la actividad que van a realizar. Ha sido un gusto, alumnos.